Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de física. Ya llegamos a nuestro 11º tutorial y en esta oportunidad con el propósito de dar inicio a la unidad número 5 denominada lanzamiento inclinado, que viene a ser continuidad del contenido anterior y para tratar los fundamentos teóricos de este tema. Recordemos que los ejercicios se sustentan en los conceptos y en la teoría. No es posible pasar directamente a la resolución de los problemas sin antes entender previamente los fundamentos teóricos. Y quiero que analicemos estos fundamentos teóricos a través de un juego móvil que probablemente muchos de ustedes ya habrán jugado, valga la redundancia, que es Angry Birds, que consiste precisamente en un tiro parabólico en la cual a través de una resortera se lanza de forma inclinada un ave. Entonces vemos aquí cómo vamos a analizar diferentes lanzamientos con diferentes ángulos para evidenciar lo que está pasando aquí. En este caso se lanzó con un ángulo determinado con respecto a la horizontal y vemos cómo el ave asciende hasta un punto más alto donde se dispone a regresar nuevamente a tierra. Vamos a deducir o analizar cuál fue el ángulo de lanzamiento. Fíjense aquí, con respecto a la horizontal, el ave se lanzó con un ángulo de 80 grados. Es una de las características del lanzamiento inclinado. Los proyectiles se disparan con ciertos ángulos con respecto a la horizontal. Y dependiendo del ángulo con el cual se lancen con respecto a la horizontal, tendrán una mayor altura o una menor altura, tendrán un mayor alcance o un menor alcance. Ya nosotros manejamos esos términos. Sabemos que la distancia que hay desde donde sale el proyectil hasta el punto más alto de su trayectoria se le denomina altura máxima. Toda la distancia horizontal recorrida por el proyectil se le denomina alcance. Fíjense cómo en el ejercicio anterior, cómo se variaba el ángulo, también varió la altura y varió el alcance, porque depende de eso, es una combinación entonces del ángulo y de la velocidad inicial, la velocidad que se le comunica inicialmente al proyectil para que salga disparada. Fíjense aquí cómo se varió el ángulo y pudo impactar el proyectil en el blanco. Entonces sabemos que la distancia que hay o la altura que hay desde el punto más alto hasta donde se lanzó se le denomina altura máxima. Y el alcance sería toda la distancia horizontal recorrida por el proyectil. Muy bien, entonces vamos ahora con las características y estudiarlas pues de una forma diferente a lo que analizamos anteriormente y más a través de números y lo que son las variables y las ecuaciones. Vimos que una de las características es el ángulo con el cual sale disparado el proyectil. Otra, que a medida que el proyectil va ascendiendo, se va desplazando también en el eje X. A medida que va cayendo, porque llega a un punto más alto donde ya su velocidad es cero, nosotros ya manejamos estos fundamentos en el lanzamiento vertical. Llega a un punto más alto donde ya su velocidad es cero, va a ir perdiendo su velocidad y se dispone a regresar nuevamente a tierra. Esto implica que estamos en presencia de un movimiento bidimensional, porque a medida que va ascendiendo, se va moviendo, se va desplazando también en X. A medida que va cayendo, se va desplazando en X. Es decir, que se mueve tanto o se desplaza en el eje X y en el eje Y. Estamos en presencia también de un movimiento bidimensional, tal como conversábamos en el lanzamiento horizontal. Salvo que ya no es un movimiento semiparabólico, sino es totalmente parabólico. Lo segundo que podemos evidenciar es que el proyectil necesita que le comuniquen una determinada velocidad inicial, que va a ser la velocidad inicial general o real inicial general, sí. Pero hay una partecita de esa velocidad que le pertenece a y, al cual le llamamos componente vertical de la velocidad inicial o b y y. Y hay una partecita que le corresponde a x, que es b y x, o componente horizontal de la velocidad inicial. Lógicamente, esta componente depende o influye en la altura que va a alcanzar el móvil en el eje Y. Y la velocidad o la componente horizontal para la velocidad inicial depende pues qué tanto alcance va a tener allí el proyectil, que es lo que le va a permitir desplazarse en el eje X y en el eje Y respectivamente. Ya sabemos que la distancia vertical que hay desde el punto donde se dispara el proyectil hasta el punto más alto de su trayectoria se le denomina altura máxima. Entonces, vamos a aplicar el principio de independencia de los movimientos descrito por Galileo Galilei, que decía que
podemos analizar un movimiento compuesto como si en el otro o en el eje contrario no existiera. Si yo voy a analizar el movimiento en el eje X, voy a ignorar lo que sucede en Y, tal cual como hicimos la deducción en el lanzamiento horizontal. Entonces, ¿qué sucede en el eje X? Vamos a ignorar lo que sucede en el eje Y, es decir, vamos a ignorar la aceleración de la gravedad. ¿Qué pasaría si nosotros disparamos de manera inclinada un proyectil y no hay ningún agente que lo acelere ni hay algún agente que lo detenga? Es decir, no hay aceleración de la gravedad. Pues ese proyectil seguiría hasta el infinito y más allá con velocidad constante, repito, porque no hay ningún agente que lo acelere, no hay ningún agente que lo detenga. Por lo tanto, en el eje X va a experimentar un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que su velocidad es constante, lo cual implica que la velocidad en X para cualquier instante de tiempo o la componente horizontal de la velocidad va a ser igual a la misma componente horizontal de la velocidad inicial, es decir, que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. Que esto luego se descompone y ya lo vamos a ver con el resumen de ecuaciones. Vamos a ver qué sucede en el eje Y. Si hacemos una analogía con los movimientos que habíamos estudiado anteriormente, en el eje Y se asemeja mucho al lanzamiento vertical, porque fíjense que se le comunica una velocidad inicial, llega a un punto más alto donde se dispone a regresar nuevamente a tierra por la acción y efecto de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, sí es muy similar al lanzamiento vertical y vemos que entonces que a medida que va ascendiendo va a ir perdiendo su velocidad, por lo tanto experimenta un movimiento uniformemente retardado y luego se dispone a regresar nuevamente a tierra, repito, por la acción y efecto de la aceleración de la gravedad. Y sabemos que esa aceleración que tiene es constante, eso ya lo sabemos nosotros, y que ese valor coincide con el valor de la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo que demora el proyectil en llegar al punto más alto de su trayectoria se le denomina tiempo máximo, y tiempo de vuelo entonces sería el tiempo que demora el proyectil en el aire. Ya sabemos que si la trayectoria es simétrica, como en este caso, afirmamos que tiempo de vuelo es 2 veces tiempo máximo. Si no es simétrica, pues debe, digamos, calcularse de una manera diferente. Y que el alcance es toda la distancia horizontal recorrida por el proyectil desde el punto de donde sale disparado hasta donde impacta nuevamente contra el suelo o cuando llega a su punto ya definitivo. Ecuaciones cinemáticas de lanzamiento inclinado. Fíjense aquí, y es lo primero que uno debería hacer si tiene todos los datos ya suministrados por el problema, descomponer la velocidad inicial, porque realmente los valores que se utilizan son las componentes horizontales y vertical de la velocidad inicial. Esta ecuación se deduce con simple trigonometría. Ya en los próximos tutoriales pues intentaré explicarles de dónde salen estas ecuaciones. Pero esto se deduce con trigonometría básica. La componente horizontal de la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, mientras que la componente vertical de la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial general por el seno del ángulo. Aquí lo que estamos haciendo es descomponer qué partecita de la velocidad inicial le pertenece al eje Y y qué partecita de la velocidad inicial le corresponde a la velocidad inicial en X. Ya vimos que la componente horizontal de la velocidad inicial es constante, por lo tanto podemos afirmar que Bx es igual a la velocidad inicial en X. La componente vertical de la velocidad, que se parece o se asemeja mucho a la ecuación de velocidad final, o velocidad en función del tiempo, que lo veíamos en lanzamiento vertical. La magnitud de la velocidad resultante, ya saben que es la velocidad general, cuando componemos, por llamarlo de alguna manera, ambas velocidades, tanto en X como en Y, ambas componentes. La dirección de la velocidad, que es el ángulo que forma la velocidad en determinado instante de tiempo y con respecto a la horizontal. El desplazamiento horizontal es que tanta distancia se ha desplazado el proyectil en determinado instante de tiempo y aun cuando él va en el aire. El desplazamiento vertical es que tanto ha ascendido o que tanto ha caído el proyectil en determinado instante de tiempo. Sabemos la ecuación de tiempo de vuelo, la ecuación de tiempo máximo y la ecuación de tiempo de vuelo, con la observación de que tiempo de vuelo es 2 veces tiempo máximo si y solo si la trayectoria es simétrica. Si la trayectoria es asimétrica, no se cumple esta ecuación. La ecuación de altura máxima y la ecuación de alcance horizontal. Vamos con un ejercicio analítico, lo dejo propuesto para que lo resuelvan allí en el cuaderno. Dice, dadas las siguientes situaciones, seleccione la opción que usted considere correcta. En el dibujo se muestra la trayectoria para el movimiento de un proyectil sin resistencia al aire. De las siguientes proposiciones se puede afirmar que, con respecto a la componente vertical
A, la velocidad en A es igual a la velocidad en C. B, la velocidad en el punto B es menor que la velocidad en A. B, la velocidad en A es igual a la velocidad en E. Y el último literal, que aquí sería C y D, la velocidad en D es mayor que la velocidad en B. Entonces, haciendo un análisis y considerando lo que charlábamos anteriormente, van a dar respuestas a este enunciado. En este caso, van a analizar la componente, la componente vertical de la velocidad con respecto a la componente vertical que es Bj. ¿Qué sucede con la componente vertical? Permanece igual, va disminuyendo, va aumentando. Es lo que ustedes allí tienen que entonces deducir. Esto, y reitero lo dicho en los tutoriales anteriores, estamos tratando estos temas en condiciones hiper, mega, recontra ideales, donde se sobreentiende que no hay fuerza de roce del aire, porque si hubiese fuerza de fricción del aire, pues el análisis de los problemas se vuelven un poco más complejos. Vamos con otro enunciado. El número 2 dice, con respecto a la aceleración durante la trayectoria, se puede afirmar que A es igual a 0. B es constante, aquí sería la literal C, cambia con el tiempo, y el literal D, ninguna de las anteriores. Entonces van a seleccionar la opción correcta y lo justifican allí en el cuaderno. Aquí tienen de nuevo el resumen de ecuaciones por si quieren copiarlo más fácilmente y un poco más ampliado dichas ecuaciones. Y de esta manera hemos llegado al final en este tutorial. Espero haberme explicado. Saben que cualquier duda o inquietud, por favor, pueden escribir en el foro de apoyo, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.